Buenos días a todos. Sé que se han puesto de pie por ya un buen rato y van a seguir por un buen rato. Pero si usted tiene dificultad en mantenerse en pie, puede sentarse. 1 de Corintios capítulo 10, del 1 al 12. 1 de Corintios 10, del 1 al 12. Yo haré la lectura, ustedes siguen con la vista, pero en el versículo 12 vamos a leer todos juntos. 1 de Corintios, 1 Corinthians 10, chapter 10, del 1 al 12, from 1 to 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, como estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos en versículo 12, todos juntos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. ¿Usted se ha preguntado en su vida, por qué es posible que dos personas que fueron expuestos, escucharon las mismas verdades espirituales en su vida, asistieron la misma iglesia por el mismo plazo de tiempo, han leído la misma Biblia y su vida y sus vidas toman caminos, trayectorias muy diferentes? ¿Usted se ha preguntado eso? Uno viviendo en el desierto sin bendición, el otro disfrutando la tierra prometida de la bendición de Dios. Como celebramos hace algunas semanas atrás, esta iglesia ya tiene más de 30 años. Y para nosotros que hemos estado en esta iglesia 20, 25, hasta 30 años, hemos visto mucha gente venir e irse. Y nosotros hemos quedado asombrados por los caminos que sus vidas han tomado después de haber escuchado las mismas verdades espirituales que nosotros hemos escuchado en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y nos preguntamos, ¿por qué? Hace algunos años atrás, uno de mis hermanos que no es creyente, estábamos mirando una película acerca de Moisés y los 10 mandamientos y la liberación de Israel de Egipto y todo eso. Y entonces en esa película vimos las obras maravillosas, los milagros, las señales que Dios había hecho, que culminaron en ese evento donde el mar rojo fue partido en medio e Israel pudo salir de Egipto caminando en tierra firme y muros de agua en cada lado de Israel mientras caminaba por tierra firme. Y mi hermano me dijo, si alguien fuera testigo de eso en su vida, ¿cómo es posible que ese alguien fuera desleal a Dios después de eso?
Y tiene mucho sentido lo que mi hermano me dijo. Él dijo, si yo fuera uno de esos judíos en ese tiempo y yo hubiera visto lo que ellos vieron, jamás sería yo desleal a Dios. Pero sabemos que no salió la historia así. Amén. ¿Cuál es el patrón de la historia de Israel? Rebeldía, juicio, arrepentimiento, avivamiento, rebeldía, juicio, arrepentimiento, avivamiento, rebeldía, y ya se me olvidó las palabras. Amén. Un ciclo. Amén. Es la historia de Israel. Es la historia del ser humano. Y entonces, de la misma forma que una persona que fue expuesta a la palabra, que escuchó las mismas enseñanzas que uno, que pasó el mismo tiempo en la iglesia que uno, que leyó la misma Biblia que uno ha leído, de la misma forma Israel deslizaba y el ser humano, el creyente, se desliza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y el Señor a través del apóstol Pablo nos da la respuesta aquí en 1 Corintios capítulo 10, mirando la historia de Israel. Donde Él nos enseña, nos exhorta que no debemos de ser ignorantes de la historia de Israel. Él nos enseña aquí en los primeros versículos, dice, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, y fíjese en los primeros 5 versículos el uso de la palabra todos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. O sea, todos estuvieron bajo la protección de Jehová. Y todos pasaron al mar. Todos caminaron, atravesaron el mar rojo en tierra firme, porque el Señor había partido el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados, inmersos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ellos todos tuvieron el mismo ambiente espiritual, pero no resultó en el mismo fin, sino que todos quedaron postrados. Cuando dice postrados, no es que estaban durmiendo, quedaron muertitos en el desierto, menos 2. ¿Quiénes eran? Caleb y Josué. La gran mayoría pereció en el desierto y solamente apenas 2 llegaron a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿qué determinó el fin de ellos? Versículo 6, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Era la inclinación de su corazón lo que determinó el fin de Caleb y de Josué, y el fin del restante de Israel fue la inclinación de su corazón. ¿Por qué digo la inclinación de su corazón? Porque la palabra codicia significa un deseo profundo, un deseo que trae ansiedad en la búsqueda, que uno ansía algo, quiere algo, desea algo.
Y sí, la verdad es que muchas veces nosotros pensamos en malas cosas cuando se habla de la codicia, que los hombres andan detrás de mujeres, las mujeres andan detrás de hombres, o de comida, o de drogas, lo que sea. Pero la palabra en sí de codicia significa la palabra deseo. Y significa un deseo profundo. Uno puede codiciar en el buen sentido cosas buenas. Agradar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, conocer a Dios, buscar a Dios. Uno puede anhelar esas cosas. Y entonces, la razón por la cual ellos, Israel, cayó en el desierto y solamente 2 llegaron a la tierra prometida es porque la gran mayoría codiciaron cosas malas, dice el versículo. Porque hay que aclarar, es una codicia hacia las cosas malas, como ellos codiciaron. Es la inclinación del corazón. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sentimos, tiene su raíz en nuestro corazón. Amén. Todo tiene raíz en el corazón. Justamente antes del servicio, Sandy me hablaba acerca del corazón del ser humano. Que podemos mirar las cosas de afuera, pero Dios mira el corazón. Porque, ¿sabe qué al final, hermano Sandy? Aunque uno puede aparentar bien, si tiene pudrición en el corazón, de la boca va a salir la pudrición. De los pensamientos va a salir la pudrición. De los hechos va a salir la pudrición del corazón. Aunque uno esté vestido de traje, de falda larga, de lo que sea. No importa. Si está podrido, va a ser podrido. ¿Cuánto dicen amén? Israel estaba podrido de corazón. Codiciaron. Desearon lo malo. Su corazón estaba inclinada a lo malo. Es el corazón, mis hermanos. Entonces, vemos aquí que la clave para determinar la dirección de nuestro camino en la vida cristiana es nuestro corazón, nuestro afecto. ¿Hacia dónde está dirigida nuestro corazón, nuestro afecto? Si su corazón, si mi corazón, si nuestro corazón está dirigida al Señor, inclinada al Señor, entonces vamos a caminar en ese camino que trae vida, que trae bendición, que trae tierra prometida. Y si nuestro corazón, nuestro afecto, nuestra codicia, por decir, nuestro deseo, está dirigida lejos de Dios, vamos a caer en el desierto. Y vamos a quedar frustrados. Y vamos a experimentar conflicto en nuestra vida. Pero hermanos y hermanas, Pablo no para ahí en el versículo 6. Miremos el versículo 7. En el versículo 7 él sigue. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, del versículo 7 al 10, el Señor a través de Pablo nos comienza a dar diferentes ejemplos de cómo esa codicia, de cómo ese deseo, de cómo esa inclinación de corazón de Israel los llevó al fin de quedarse muertos en el desierto. Y vemos 2 veces, versículos 6 y versículo 11, que esto es un ejemplo para nosotros, para advertir a nosotros. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, es una amonestación para nosotros. Y lo que yo quiero hacer entonces, debido a toda la introducción que yo he dado, es que yo quiero mirar los pecados distintos de Israel que los llevó a quedar postrados y muertos en el desierto. Porque esos pecados son ejemplos para nosotros, para amonestar a nosotros hoy en día, para que no caigamos. Porque si pensamos que estamos firmes, la caída viene. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuáles son los diferentes pecados que vemos aquí? Versículo 7. Ni seáis idólatras, idolatría. Versículo 8. Ni forniquemos, la fornicación. Ni tentemos al Señor, tentar al Señor. Y por último, murmuración. Ni murmuréis, versículo 10, murmuración contra el Señor. 4 pecados. 4 pecados. Y por las siguientes semanas vamos a estar estudiando cada uno de estos pecados, porque sabe que, mis hermanos, nosotros podemos caer en esos pecados. Siendo pueblo de Dios, siendo hijos de Dios, siendo nacidos de nuevo, podemos caer en estos pecados. La serie que vamos a comenzar se llama, el título está aquí, Pecados que enredan el pueblo de Dios. Pecados que enredan el pueblo de Dios. Y usted se pregunta, pero esos judíos, a lo mejor ninguno de ellos eran creyentes, eran convertidos, eran nacidos de nuevo. No necesitamos, mis hermanos, especular sobre eso. ¿Sabe por qué? Porque el texto mismo dice que sirve de ejemplo para amonestar a nosotros, a la iglesia, lo cual significa, por implicación, que nosotros podemos, siendo hijos de Dios, caer en lo mismo. Amén. Y entonces hoy día nos vamos a enfocar en la primera. Va a ser hoy día en la mañana y el próximo domingo por la mañana. Hoy día y la próxima semana vamos a estudiar, vamos a aprender sobre el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. Y este pecado es madre de todos los pecados. Porque al final, todo pecado es una forma de idolatría contra Dios. Tiene raíz en reemplazar a Dios con algo diferente. Pero esta mañana vamos entonces, si quiere tomar apuntes, le voy a dar el bosquejo de una vez. Vamos a estudiar, ¿cuántos puntos? 3, muy bien. Primero, el concepto de la idolatría. El concepto de la idolatría. Segundo, la cuna de la idolatría. Y tercero, las consecuencias de la idolatría. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su bendición. Y pedimos, Señor, que nos guíe en el estudio de su palabra. Padre, deme claridad de ideas. Deme dominio, Señor, sobre el idioma. Y Padre, pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, nos enseñe esta mañana. Y no solamente que nos enseñe, sino que nos reprende, Señor. Porque todo ser humano tiende a la idolatría, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar a nuestras vidas para que podamos arrepentirnos, Señor, si hay que arrepentirse y volver a ti. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. El primer pecado entonces es el pecado de la idolatría. Miremos el versículo 7. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El Señor a través de Pablo nos amonesta aquí como primer pecado hacia donde el corazón inclinado al mal nos puede llevar.
nos amonesta, nos exhorta que no seamos idólatras. Y él está refiriendo en este pasaje a Éxodo capítulo 32. No hay que buscarlo hoy día, lo vamos a estudiar la semana que viene, porque la semana que viene vamos entonces a aprender cuál es ese camino hacia la idolatría que lleva al ser humano. Hoy día vamos a aprender acerca de lo que es la idolatría, y la semana que viene vamos a aprender cómo es que el creyente puede caer en idolatría. ¿Ok? Pero tiene raíz este versículo en Éxodo capítulo 32, y creo que casi todos conocen este pasaje de cuando Moisés subió al monte y el pueblo de Israel quedó abajo, y entonces todo el mundo decidió que querían otro Dios. Y sacaron las prendas, bueno, aquí podemos hacer un becerro de oro hoy en día. Sacaron las prendas, lo echaron supuestamente en el fuego y ¡puf! Ahí apareció, así, ¡puf! Jorge, ¡puf! Así, salió un becerro de oro del fuego, según Aarón. Y entonces Israel cayó literalmente en idolatría porque hicieron y adoraron un becerro de oro con un Dios. Y dieron la gloria a ese becerro de oro, como que si ese becerro de oro los habían sacado de Egipto. Y incurrieron entonces la ira de Dios. Y muchos de nosotros diríamos, pero jamás yo haría tal cosa. Jamás yo sería tan idólatra. Como dijo mi hermano que no es creyente, dijo, después de haber visto todas esas cosas, jamás yo haría tal cosa. Y nosotros entonces diríamos, no vamos a inclinarnos a una estatua y ser idólatras como Israel fue idólatra. Claro, yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos eso. Muchos de nosotros salimos de eso. Amén. ¿Cuántos aquí adoraban imágenes antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Cuántos aquí tenían imágenes en su cuarto o en su jardín o lo que sea? Levanta la mano. Amén. ¿Cuántos tenían imágenes ahí en la pared o en el trabajo, en otros lugares? Amén. Y dudo que nosotros entonces haríamos una imagen e inclinaríamos a una imagen. Pero mis hermanos, la idolatría no es tan obvio como parece. La idolatría es algo más sutil. La idolatría es algo más complejo. La idolatría es algo más pernicioso que pensamos. Y muchos de nosotros nos asombraríamos cuán fácil es que seamos idólatras. Y cuán sutil es ese camino hacia la idolatría. Yo creo que nadie aquí como que despierta un sábado por la mañana, como que yo no tengo nada que hacer hoy día. ¿Sabe qué? Voy a ser idólatra hoy en día. Déjame buscar alguna madera, voy a hacer una imagen y voy a adorar a esa imagen. Ninguno de nosotros haríamos eso. El idólatra no es así. Al contrario, lentamente uno se va convirtiendo en idólatra sin darse cuenta. Son cambios sutiles, movimientos sutiles, y que uno da cuenta solamente meses, años después, que se ha convertido en idólatra y que está sirviendo a un ídolo. Entonces es un proceso lento, un proceso sutil, un proceso pernicioso. Pero como yo dije, quiero enfocarme entonces en esta mañana en lo que es la idolatría. Y vamos a estudiar el concepto de la idolatría, la cuna de la idolatría y las consecuencias de la idolatría. Primero, el concepto de la idolatría. Antes de poder realmente entender la admonición de Pablo aquí en 1 Corintios 10, a no ser idólatras como Israel fue idólatra, necesitamos tener un concepto claro de lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría exactamente? ¿Qué significa ser una persona idólatra?
Uno de los mejores lugares para hallar esto es Éxodo 20. Búscalo, por favor. Éxodo capítulo 20. Del 1 al 6. Y esto es uno de los textos centrales en la Biblia que nos enseña acerca del concepto de lo que es la idolatría, del significado de la idolatría desde el punto de vista de Dios. Éxodo 20, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje nos da diferentes principios para poder entender lo que realmente es la idolatría. Y uno es seguido por otro, como uno descansa sobre otro, ¿ok? El primero que tenemos que entender es que la idolatría es definida en referencia a la persona de Dios. No puede haber definición de idolatría si no hay referencia a Dios. Mira el versículo 2, dice: Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Él comienza con eso. El Señor está haciendo una declaración muy específica acerca de sí mismo aquí. Él dice: Yo soy Jehová, que es el nombre del Señor. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que apareció a Moisés en Éxodo 3 en una zarza ardiente. El Dios de Israel que libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y para poder entender lo que es la idolatría, tenemos que entender entonces que es en referencia a Jehová. La segunda cosa que hay que entender es que la idolatría es definida en referencia a la autoridad y exclusividad de Jehová. Mira el versículo 2 de nuevo. Yo soy Jehová, tu Dios. Eso significa que el Señor no está contento que simplemente entendamos que Él es Jehová. Él quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro Dios. El diablo sabe quién es Jehová, pero saber que Él es Jehová no es suficiente. Jehová tiene que ser tu Dios. Jehová tiene que ser mi Dios. Jehová tiene que ser nuestro Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Eso implica que Él tiene autoridad completa sobre nosotros. Y esa autoridad es exclusiva. Nosotros no estamos supuestos a servir a nadie más, sino que a Dios. Amén. El tercer principio que vemos aquí es que no podemos tener dioses delante de Él. Volvemos al pasaje, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa delante de mí aquí? Hace referencia o se refiere
a posición o orden en una fila. En la fila de prioridades de cosas en nuestras vidas, no hay nadie delante de Dios. El Señor está en el primer lugar. Cuando nosotros vamos al lado a comer y vemos esa fila larga, ¿cuántos de nosotros queremos ser el primero? Que no haya nadie delante de nosotros. Amén. Para ser el primero para comer. Bueno, el Señor, porque Él es Jehová, que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos salvó. Él es el primero en la fila. Y todo lo demás, detrás. Nadie delante. Nadie delante del Señor. Él está supuesto a tener el primer lugar en nuestra vida. Y la pregunta es entonces, dice que no debe haber dioses delante de Él. ¿Qué significa dioses entonces? ¿Cuáles son esas cosas que estamos supuestos a evitar que coloquemos delante de Dios en nuestra vida? La palabra hebrea es Elohim, que es la misma palabra usada para el Dios verdadero en Génesis capítulo 1. Pero cuando no se refiere a Jehová, la palabra Elohim puede referir a gobernadores, jueces, entes divinos, entidades divinas, ángeles, dioses. Entonces, si pensamos en esta lista, podemos sacar algunos principios. Son cosas que gobiernan sobre nosotros, que tienen autoridad, que nos manda a nosotros. Y también son cosas en las cuales tratamos de hallar fuente de bendición o fuente de esperanza. ¿Qué quiero decir entonces? No debemos de tener autoridades sobre nosotros, cosas que gobiernan sobre nosotros, cosas en las cuales hallamos o tratamos de hallar esperanza o bendición que no sea Dios. ¿Están conmigo? Entonces, un ídolo al final, mis hermanos, no es necesariamente una imagen que vamos a inclinarnos y adorar esa imagen. Puede ser cualquier cosa que está gobernando sobre nosotros, que está gobernando nuestros deseos, que está gobernando nuestra voluntad. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros padres o parientes. Puede ser un trabajo, puede ser nuestros estudios, puede ser el dinero, puede ser una casa, puede ser el deporte. Cuando toma prioridad sobre el Señor en nuestras vidas. Eso es un ídolo, no es necesariamente una estatua. Es un ejemplo vivo la estatua. Y fácil para nosotros evitar, pero los otros más difíciles. Amén. Entonces, la idolatría entonces es cuando nosotros tenemos cosas, personas delante de Dios como prioridad sobre Dios, en el cual nosotros, o a lo cual nosotros obedecemos, o buscamos bendición, o buscamos refugio. Eso es un ídolo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están conmigo? ¿Amén? Ok. Entonces vamos a pensarlo en términos prácticos. Si usted o yo, si tenemos algo que está gobernando sobre nosotros, donde estamos dispuestos a obedecer ese algo, en vez de obedecer a Dios, un amigo, una novia, un novio, un esposo, esposa, un pariente, un jefe, el trabajo, lo que sea, estamos convirtiendo esa cosa en un Dios y colocándolo como prioridad sobre el Señor en nuestras vidas. Si tenemos algo en el cual hallamos aliento,
fortaleza, esperanza, bendición, que no sea el Señor, su madre, su padre, un pastor. ¿Sabe qué? Un pastor se puede convertir en un ídolo. Amén. El Señor puede usar un pastor para que sea de bendición, pero el pastor no es fuente ni de esperanza, ni de bendición, y al final no da autoridad, porque el Señor es la autoridad sobre uno. ¿Cuándo dice amén? Un pastor, su iglesia, ¿sabe qué? Una iglesia se puede convertir también en ídolo. Hay que tener cuidado. Su cuenta bancaria, su trabajo, cuando nosotros buscamos aliento, fortaleza, esperanza, bendición en esas cosas y estamos colocándolos sobre Dios en nuestra vida, es un ídolo. Pero hay un cuarto principio aquí, mis hermanos, que tenemos que prestarnos atención. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La última idea aquí es que no debemos de hacer los ídolos. El ídolo no nace, el ídolo se hace. ¿Están conmigo? El ídolo no nace. Por ejemplo, Aarón dijo que nació el becerro de oro. Tiraron los aretes ahí en el fuego, cosa tan ridícula, ¿cierto? Como de niño de 5 años. Tiraron los anillos y los aretes y brazaletes de oro ahí, en el fuego, según Aarón, y ¡puf! Salió un becerro de oro. No nació el becerro de oro. Ellos hicieron el becerro de oro. ¿Qué queremos decir con esto? Todo lo que mencioné, que son cosas que pueden ser ídolos, no son malos porque son malos. Nosotros lo hacemos malos porque nosotros lo hacemos ídolos. Una madre puede ser un ídolo, pero una madre no es mala. Entre paréntesis, feliz Día de las Madres dominicanas. Pero cuidado que no sean ídolos en la vida de sus hijos. No. Pero las madres no son malas. Son los hijos que hacen las madres en ídolos. El ídolo no nace. El ídolo se hace. Nosotros hacemos el ídolo. Entonces, ¿quién es el culpable de la idolatría? No es la culpa del ídolo. Es la culpa de la persona idólatra que hace, que fabrica el ídolo. Amén. Entonces, primero, el concepto del ídolo. Pregunto, mis hermanos, ¿tiene usted ídolos en su vida? ¿Tiene ídolos en su vida? ¿Hay cosas en su vida que te controlan? Donde el Señor, si Él es Jehová tu Dios, debería estar controlándote. Busque Mateo 6, 22 al 23. Por ejemplo, el Señor nos manda a ser cuidadoso con lo que nosotros permitamos que veamos con nuestros ojos. Dice, Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Sabemos que debemos de cuidar nuestros ojos. Sabemos que debemos de tener buenos ojos, mirar las cosas buenas, porque el ojo es la ventana del alma, es lo que entra y afecta el alma. Y entonces, mis hermanos, si nosotros somos controlados por el uso del internet, somos controlados por el uso de la televisión, somos controlados por el uso de películas y cosas así, y YouTube, y estamos perdiendo horas y mirando porquería a través de los ojos, sabiendo que no debemos, esas cosas son un ídolo en nuestras vidas. ¿Por qué?
porque estamos dejando que esas cosas nos controlen en vez de controlar esas cosas. El celular es uno de los ídolos más grandes que hay hoy en día. ¿En serio? ¿Cuántos de nosotros aquí estamos con mucho sueño en esta mañana porque estuvimos hasta la medianoche, 1, 2, 3 de la mañana mirando películas por el teléfono, mirando memes por el teléfono? Sí, no, hay gente que anda pasando horas mirando memes, memes, ¿cierto? Memes. Mirando tontería, porquería y perdiendo sueño. Y después llegar a la iglesia y no poder adorar al Señor con libertad y con tranquilidad. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántas personas llegan al trabajo cansadísimo porque estaban binge watching? ¿Sabe lo que es binge watching? Eso es mirar 2, 3, 4, 5 horas de programas en Netflix o en el internet, que uno puede mirar todos los capítulos de un programa. Ahí, un fuetazo, hermano Robert. Y la gente pasa, no, solamente uno más. Solamente uno más. Y sigue. No, solamente 30 minutos más. Y sigue. Y ya son las 4 de la mañana y tiene que despertar a las 7:30. Eso es un ídolo. ¿Cuánta gente mira porquería, pornografía con el teléfono, envenenando su alma, sabiendo que no agrada a Dios? Y es un ídolo. Cosas que controlan la voluntad de uno, porque lo hemos entronado como un Dios en nuestra vida. Mateo 19, 20 al 22. Hay cosas en su vida que son fuente de bendición que buscas, que son fuente de aliento, que son fuente de esperanza, fuente de bendición, donde el Señor debería ser fuente de bendición, aliento y esperanza. Mateo 19, 20 al 22. Hablando del joven rico. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese joven rico era un idólatra a la franca, porque no quería quedar pobre y no quería depender de Dios para su provisión y para bendición y para esperanza. Quería depender en sus propias riquezas que tenía ahí guardadito en la cuenta bancaria. Pregunto, las riquezas que usted tiene, las posesiones que usted tiene, si el Señor le dice, vende todo y sea misionero en Afganistán, ¿iría usted? ¿Iría yo? Si no, es un ídolo en nuestra vida. ¿Son las posesiones en su vida ídolo? Si tienes alguna, por ejemplo, si tienes una casita, sea aquí o en su país, y tanto quieres tener esa casita, y tanto quieres que estás dispuesto a trabajar los domingos y no venir a escuchar palabra de Dios para poder solventar la construcción de esa casa o la compra de esa casa, ¿ese es un ídolo? Amén. O un carro. Compré un carro del año, pero tengo que trabajar horas extra. ¿Ese es un ídolo? Sí, mis hermanos. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Ok, primero, el concepto de la idolatría. Segundo, la cuna de la idolatría. La idolatría, mis hermanos, simplemente
es un fenómeno que sucede en el corazón del ser humano. Recuerda, Israel extravió del Señor porque su corazón fue inclinada a maldad. Y entonces la idolatría no es algo intelectual, no es algo emocional, es algo del corazón. En el corazón, en el trono de nuestro corazón es donde se levantan los ídolos. Busquen sus Biblias, Colosenses capítulo 3, de versículos 5 al 6. La idolatría toma raíz en el corazón del ser humano. Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es una exhortación a creyentes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice en este pasaje que la avaricia es idolatría. La palabra avaricia es proxemia y significa un deseo avaro, un deseo de querer más, un apetito para tener más que uno tiene. Y esto es un deseo en el corazón y es una forma de idolatría. Deuteronomio 29 del 16 al 18, aquí hablando de la idolatría de los cananeos. Deuteronomio 29, 16 al 18. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, las abominaciones de los cananeos, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. Es el corazón que se aparte de Dios y que se inclina al ídolo. Es el corazón, mis hermanos. Ezequiel 6:9. Ezequiel 6:9. Ezequiel 6:9. Dice, hablando de la idolatría de los israelitas, de los judíos, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. ¿Qué fue lo que se apartó del Señor? El corazón de los israelitas. Su corazón fornicario que se apartó del Señor. Y entonces, mis hermanos, lo que esos versículos nos están enseñando es que la idolatría es un pecado que toma raíz en el corazón y es una manifestación de lo que hay en el corazón, un deseo de apartarse del Señor e ir en pos de ídolos. O sea, nadie decide ser ídolo. No es 2 más 2 es 4. No es algo intelectual, no es algo emocional, es algo profundo en el corazón. Es un cambio que sucede en el corazón.
El pueblo de Israel se deslizó porque algo sucedió en el corazón de Israel. El creyente se convierte en ídolo porque algo sucede en su corazón. Un cambio sucede en su corazón, no en su mente. Cualquier creyente no va a decidir, yo quiero ser idólatra hoy en día y lo voy a hacer. No, es un cambio que sucede en la profundidad del corazón del ser humano, muchas veces sin que uno se dé cuenta. Eso es la cuna de la idolatría, donde quitamos el Señor como autoridad de nuestra vida, lo quitamos del trono de nuestro corazón y entronamos y levantamos y ponemos en el trono de nuestro corazón algo diferente. Colocamos algo delante de Jehová en nuestro Dios. Sirvamos a alguien delante de Jehová en nuestra vida, sea una persona, sea una profesión, un trabajo, alguna posesión, lo que sea. Y eso sucede en el corazón. Y por eso es algo muy sutil. Ahora, ¿qué significa corazón aquí? ¿Qué es este elemento de nuestro ser que nos puede inclinar y llevar hacia la idolatría y ser la cuna de la idolatría? La palabra hebrea es lebab. La palabra griega es cardia, como cardiólogo. Y los dos son amplios en su sentido, en que se refieren a los aspectos intelectuales, emocionales y, ¿se entiende la palabra volicional? De voluntad. El aspecto de la voluntad del ser humano. Entonces, ¿qué queremos decir entonces frente a la idolatría y el corazón? La idolatría toma raíz en nuestro corazón cuando los ídolos controlan nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, de manera que el Señor debería estar en control de esos aspectos de nuestra vida. Vamos a mirar algunos versículos. Proverbios 23:7, búscalo. Proverbios 23:7. Y lo que vamos a mirar en estos versículos es cómo el corazón afecta el intelecto, las emociones y la voluntad. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nosotros somos es producto de lo que hay en nuestro corazón. Busque Proverbios 12:25, hablando de las emociones y la conexión entre el corazón y las emociones. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Si el corazón está afligido, se manifiesta en emociones afligidas, abatidas. Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la da ellos cuando abundan su grano y su mosto. El corazón puede experimentar y manifestar alegría, emociones positivas. Busque Romanos 6:7. Romanos 6:7. El corazón dirige nuestra voluntad, lo que decidimos hacer. Romanos 6:7. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El corazón nos lleva a la obediencia. Y el corazón tiene deseos. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los malos deseos del corazón los llevaron a deshonrar entre ellos sus propios cuerpos. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que el corazón es el centro de nuestro ser interior, que dirige nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad en lo que hacemos. Y entonces por eso la idolatría toma raíz en el corazón, porque nos va a influir en nuestra voluntad. La cuna de la idolatría es el corazón. Tercero, las consecuencias de la idolatría. Las consecuencias de la idolatría. Hemos visto ya el significado de la idolatría, el concepto y también la cuna de la idolatría. Ahora vamos a mirar las consecuencias de la idolatría en nuestra vida. Y tenemos que considerarlo de dos perspectivas, la perspectiva de Dios y la perspectiva de nosotros. Desde la perspectiva de Dios, si uno es idólatra, está cometiendo una abominación. Si uno es idólatra, siendo creyente, si tenemos algo en nuestra vida que nos controla en vez de Dios controlarnos, si es una fuente de esperanza en vez de Dios ser fuente de esperanza en nuestra vida, si tenemos un ídolo en nuestra vida siendo creyentes, estamos cometiendo una abominación delante de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25 al 26. Dice, las esculturas de sus dioses, hablando de los cananeos, quemarás en el fuego. No codiciarás plato ni oro de ellas para tomarlo para sí, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El contexto aquí es que el Señor está advirtiendo a Israel lo que deberían hacer con los ídolos que tenían los cananeos en la tierra prometida. Y Él describe estas esculturas como una abominación. ¿Qué significa la palabra abominación? Significa algo asqueroso, algo vomitable, algo odiable para Dios, algo tan impuro que repugna a Dios. Algo tan inmundo, sucio, que repugna a Dios. ¿Y qué dice el Señor que ellos deberían hacer con estos ídolos? Quemarlos por completo. No sacar el oro ni la plata. No llevar nada de eso a su casa. Él dice, abomínalos y considéralos como algo abominable. Considéralos como algo que es anatema. ¿Qué significa anatema? Algo maldito. Algo que con maldición para destrucción. Hermanos, la idolatría, lo que nosotros ponemos delante de Dios en nuestra vida, es algo vomitable para Dios. Es algo asqueroso para Dios. Es algo repugnante, odiable para Dios. Mi pregunta es, ¿queremos nosotros hacer algo que es vomitable para Dios? ¿Queremos nosotros ser vomitables para Dios?
Cuidémonos de la idolatría en nuestro corazón. Cuidémonos de colocar cosas delante de Dios en nuestra vida. Cuidémonos de convertir objetos, personas, instituciones como prioridad sobre el Señor en nuestra vida. Si nosotros somos hijos de Dios, si somos la iglesia de Dios, si somos el pueblo redimido de Dios, y Él está supuesto a ser nuestro Dios, como Él dice, yo soy Jehová tu Dios, entonces el practicar algo que el Señor considera detestable debería ser una preocupación grande para nosotros. Si tenemos amor para con el Señor y queremos agradarle, porque Él es nuestro Dios y porque Él nos salvó, entonces deberíamos realmente cuidarnos y examinarnos y chequear nuestro corazón para ver si estamos haciendo algo, pensando algo, teniendo algo que es vomitable o odiable para Él. Muchas veces hemos enseñado que estamos unidos con Cristo. Cuando somos idólatras, estamos arrastrando a Cristo a esa idolatría, porque estamos unidos con Él. Hermanos, cuidémonos, porque de la perspectiva de Dios, la idolatría es vomitable, es odiable. Y el Señor castiga a su pueblo. Y el Señor amonesta a su pueblo. Por eso dice en 1 Corintios 10, versículo 6 y 11, que estos son para nuestro ejemplo, para amonestarnos a nosotros los creyentes, porque podemos caer en idolatría. Entonces, de la perspectiva de Dios, es algo digno de juicio, algo detestable. Pero miremos ahora de la perspectiva de nosotros, para ver lo que la palabra nos enseña. De nuestra perspectiva, la idolatría tiene la consecuencia de arrastrarnos a un camino donde vamos a entrar en una multitud de pecados, porque si no estamos dejando que el Señor nos controle, que el Señor no controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, y estamos permitiendo que algo o alguien que no es Dios sea el que nos controla y nos gobierna, y que ese algo o alguien no es sabio, no es amor y no es todopoderoso como el Señor, entonces al final, mis hermanos, vamos a caer en más y más pecados. La idolatría es madre de los pecados. Porque si quitamos Dios como autoridad en nuestra vida, entonces ¿a quién vamos a servir? A nosotros y al diablo al final. Amén. El pecado siempre trae otro pecado. Y es una cadena. Y es un hoyo donde uno va hundiendo. Y entonces, ¿qué sucede entonces cuando comenzamos por ese camino de la idolatría? Nos esclavizamos y somos adictos o viciados a nuestros ídolos. Busca Gálatas 4, 8 al 9. Gálatas 4, 8 al 9. Aquí la reprensión o la exhortación de parte del Señor a través de Pablo es frente a los judíos que cayeron en las doctrinas los creyentes que cayeron en las doctrinas de los judaizantes. Y él dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, estos gentiles que no conocían a Dios en ese tiempo antes de Cristo, servíais a los que por naturaleza no son dioses, servían imágenes, dioses falsos, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los ídolos esclavizan.
El que adora a un ídolo, el que es idólatra, el que tiene un ídolo, es esclavo a ese ídolo. Creemos que esos dioses han de hacerlos más libres, han de hacerlos más felices, más libres, más contentos, más realizados y todo eso. Pero la realidad de las cosas es que somos esclavizados por esas cosas y somos adictos a ellos. Si yo creo que tengo significado en mi vida, o seguridad en mi vida, o felicidad en mi vida, por medio de mi trabajo, o por medio de mi familia, o por medio de una casa, o por medio de una profesión, o por medio de dinero, o de otro Dios, somos adictos a esas cosas. Y difícil es quitarnos de esas cosas, porque están arraigados en el corazón. Somos esclavizados. Y entonces caemos en prácticas de la vida que son parecidos al vicio. Tenemos que hacerlo. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que servirlo. Tenemos que alimentarlo. Y difícil es romper esa cadena. Porque está aquí. Y comenzamos a quebrantar principios tras principios, que antes decimos, jamás yo quebraría ese principio bíblico. Y comenzamos a quebrar principio tras principio, porque vamos en pos de algo que está arraigado en nuestro corazón, que no es Dios. Si no es Dios, vamos por mal camino. Amén. Y comenzamos a tomar decisiones que jamás en nuestra vida hubiéramos pensado que tomaríamos. Y por eso, mis hermanos, los que tienen 20 años aquí en la iglesia o más, cuando hemos visto personas que se han ido, y no digo que se han ido de la iglesia porque fueron a otra iglesia, que se han ido de la fe y que están en nada hoy en día, nos asombramos con las cosas que están haciendo en este momento, pensando, jamás hubiera pensado que esa persona haría tal cosa, pero ¿sabe qué? Es porque tenía un ídolo en su corazón. Su corazón fue en pos de ese ídolo. Pero no solamente somos esclavizados, sino al final somos insatisfechos. El ídolo no satisface. ¿Cuántos aquí, inocentemente, han deseado algo muchísimo? Ahora, no estoy diciendo de una manera de idolatría, pero han deseado algo muchísimo. Y después de haberlo conseguido, como que, como uno que se aburre. ¿Cuánto le ha pasado? Es la idiosincrasia del ser humano. Amén. Es el complejo de la Navidad. Los niños desesperados para que llegue la Navidad. Abren los regalos el domingo por la mañana, en la Navidad por la mañana, o en el caso de muchos de ustedes, la Nochebuena por la noche, ¿cierto? Abriendo los regalos. Juegan con los juguetes por 24 horas y después nunca más juegan con los juguetes. ¿Pueden decir amén, padres? El ídolo, cualquier cosa, un objeto, lo que es Dios, al final no satisface el ser humano. El único que satisface el ser humano es el Señor. He escuchado a alguien decir, el ser humano fue hecho con un hoyo en su alma. Un espacio, gracias mi hermano. Un espacio en su alma que tiene la forma, por decir, de Dios, que solamente Dios puede llenar ese espacio en la vida del ser humano. Podemos tratar de entrar otras cosas y ver si llene ese espacio, pero ¿sabe qué? No hay nada en esta vida suficientemente ancho y profundo para llenar ese espacio que el ser humano tiene en su alma. Ningún ídolo
ni un objeto, ni una persona, ni aun su mamá. Feliz Día de las Madres otra vez. Ni aun su mamá, santita que es, tampoco ella puede llenar ese vacío, ese espacio en el ser humano. Solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Los ídolos pagan mal y pagan poco. Amén. Pagan mal y pagan poco. Si usted tiene un ídolo en su vida, un objeto, una persona, que te quita de servir a Dios, que te quita de caminar con Dios, destruye ese ídolo. Queme, no literalmente, no queme su mamá. Porque no es la culpa del ídolo, es la culpa de uno y su corazón. Destruye el ídolo en su corazón. El problema no es el objeto ni la persona, el problema es la idólatra. Y de la misma forma que es en el corazón que se levanta el ídolo, es en el corazón donde hay que derribar el ídolo también. Hay que quemarlo, hay que destruirlo, hay que apartarse de ello. Y entonces así entronar al Señor de nuevo en el corazón del uno. El ídolo nos deja insatisfechos. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando vamos en pos de ídolos, en vez de buscar agua del que da agua viva, fabricamos nuestras propias cisternas y son rotas y no retienen agua, no rinden, no satisfacen, no producen, nos dejan sedientos y hambrientos. Isaías 55 del 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El ídolo nos deja insatisfechos. Nos esclaviza y nos deja insatisfecho, y también nos deja quebrantados y en ruinas. Nos deja quebrantados y en ruinas. Santiago 4 del 1 al 2. Santiago 4 del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis.
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vivimos en conflicto, nuestras relaciones son quebrantadas porque deseamos y no tenemos lo que buscamos, esas cosas, porque buscamos de lugares equivocados, mis hermanos. Nos deja en ruinas. En vez de edificar, los ídolos destruyen. El Señor edifica. Los que estamos en Cristo por muchos años y también no por muchos años, hemos visto el Señor en nuestras vidas edificando, levantándonos. Miramos atrás quiénes éramos y miramos quiénes somos, aunque no somos quienes deberíamos ser todavía. Pero miramos cómo fuimos y miramos lo que el Señor ha hecho en nosotros hasta ahora. Y Él nos ha edificado. Pero la idolatría hace lo contrario. La idolatría toma a aquel que el Señor ha bendecido y lo va destruyendo piso por piso en su vida. Destruyendo su relación con el Señor y destruyendo su relación con otros. Y de tal forma que uno es dejado en ruinas. Israel iba siempre detrás de ídolos. ¿Cuál siempre era el fin de Israel? Atrás de los ídolos. Juicio y destrucción. ¿Y quién era aquel que lo levantaba después? El Señor. La consecuencia es esclavitud, insatisfacción y al final ruina. Hermanos, examinémonos. Examine su corazón. ¿Cuáles son las cosas que colocamos como prioridad sobre el Señor en nuestra vida? Le voy a dar un ejemplo sencillo y no es para regañar, pero es para hacer pensar y meditar. Ayer salimos a testificar. Solamente salimos a testificar una vez al mes. Años atrás, nosotros salimos todas las semanas. Amén. Creo que casi todos aquí nosotros estamos acostumbrados a salir. Mejor decir, tuvimos la experiencia de tener un patrón de salir todas las semanas. Nosotros por varias razones hemos decidido hacer una vez al mes. Gracias al Señor, hermana Sonia, yo compré poquito pan ayer porque no me di bien. ¿Sabe qué? Sobró pan. Y no fue un milagro como la viuda de Sarepta. No fue así. Sobró pan, ¿no fue, Rosalío? Y yo estaba preocupado y dije, ay, mi madre, parece tan patético esto que tiene. Yo pensaba que 2 panes iba a rendir más y no rendió poco. Pero ¿sabe qué? Sobró. ¿Por qué? No porque hubo un milagro, porque hubieron pocos que vinieron. Y mi pregunta es, ¿qué hizo usted ayer desde las 10 hasta las 12 de la mañana que podría haber dejado para otro tiempo y no dedicar algunas horas para proclamar las buenas nuevas de salvación? ¿Será eso un ídolo? No sé lo que fue, nadie me lo diga después, no estoy enojado porque no me enojo, porque no es una ofensa contra mí, pero es para hacer uno pensar. ¿Qué estábamos haciendo ayer entre las 10 y las 12 y media? Y no poder entonces salir y proclamar el Evangelio a un mundo perdido. El salir a testificar no es para un grupo sacrosanto de la iglesia. Es deber y responsabilidad de todos. Pero por los hechos uno entonces va a examinarse para ver si realmente hay idolatría en la vida de uno. ¿Será la idolatría el sueño? ¿Será la idolatría limpiar la casa? ¿Será la idolatría trabajo? Y yo entiendo, hay que trabajar.
¿Será la idolatría arreglar la casa, arreglar un carro, limpiar el carro? Usted se examine para ver lo que hay en el corazón. Porque los hechos enseñan posiblemente lo que hay en el corazón. Y no juzgo a nadie, es un ejemplo para meditemos y pensemos. Pero ¿cuáles son las cosas que nos impiden a servir al Señor y seguir al Señor como deberíamos seguir y servir al Señor? Amén. Chequee, porque a lo mejor esas cosas son ídolos o que se han levantado o están en proceso de levantarse en nuestra vida. La semana que viene vamos a estudiar acerca del camino hacia a la idolatría, porque nadie decide de un día para otro que va a ser idólatra. Es algo sutil, callado, en la cuna del corazón que sucede, que nadie puede mirar, no podemos mirar corazones, pero que sucede silenciosamente en el corazón para que el día de mañana comience a comportarse como alguien idólatra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad. Y gracias, Señor, por el ejemplo de Israel que nos sirve para nosotros, para amonestarnos, Señor. Porque dice su palabra, el que dice ser firme, mire que no caiga, Señor. Nadie aquí es firme. Todos somos vulnerables a caer, Señor. Y usted nos llama a examinarnos, a arrepentirnos, Señor, a consagrarnos, Señor, a confiar en ti, en su gracia, Señor, para mantenernos en el camino de la bendición, Señor. Pido, Señor, su bendición sobre cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir conforme a su voluntad, en el centro de su voluntad, a través del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.